El mensaje de hoy se llama Siendo Ejemplo. Siendo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son ejemplo de hoy? Amén. Gloria a Dios. Me gusta ver manos levantadas. Gloria a Dios porque eres ejemplo. Es parte de nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios ser ejemplo. Ser ejemplo. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy le decía al Señor en la mañana, equivocadamente porque hice una oración incorrecta, porque le decía al Señor, dame un cuerpo fit, no un cuerpo fat. Pero en lo equivocado es que esa es mi responsabilidad, no la de Él. Así que hoy vamos a trabajar este tema. Y quiero decirte que el apóstol Pablo en diversas ocasiones está exhortándonos a ser imitadores de Él. Y eso dice, así dice la palabra, sed imitadores de mí. Eso está diciendo Pablo, pero fíjate que la intención de Pablo no es exaltar el hombre por el hombre, no está diciendo pon tus ojos en mí. A pesar de que está diciendo imítame a mí, él no está exaltándose a sí mismo, sino lo que está haciendo es que a través de esta declaración nos lleva a reconocer la perfecta obra que nuestro Dios puede llevar a cabo en nuestras vidas. Es decir, si algo tú puedes observar en cualquiera de tus hermanos, es por la obra del Espíritu Santo que ha llevado a cabo una labor incansable de transformación en tu vida. Entonces Pablo está llevándonos a centrar nuestra mirada no en Él, sino en Cristo. Es decir, si tú puedes ver algo en mí, yo siendo Pablo, conociendo mi testimonio, esa misma obra que pudo haber sido llevada a cabo en mi vida, puede ser llevado a cabo en la tuya. Y eso es parte de ser ejemplo. Tú y yo podríamos decir eso, imítame a mí. Hoy podrías voltearte con el que está junto y decirle, imítame a mí. ¿Dónde están esas manos que se levantaron? Ya se arrepintieron. Sí, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad decir, imítame. Porque yo creo que cada uno de nosotros batallamos todavía el día de hoy con cosas. Todos batallamos con cosas, pero Pablo no se quedó ahí. O sea, no solo dijo, sed imitador de mí, sino él dijo, como yo lo soy de Cristo. O sea, es decir, Pablo no estaba centrando su mirada en alguno otro de los apóstoles, diciendo, bueno, este es mejor que yo, bueno, pues ahora lo imito a él. No, él está llevándonos a imitar a Cristo. Así que si tú y yo tenemos que imitar a alguien, es a Cristo. Pero si alguien te dijera imítame a mí, es porque la obra de Cristo ya es visible en esa persona, y esa es nuestra responsabilidad. Tú y yo debemos de reflejar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces Pablo está diciendo, centra tu mirada en Cristo. Él es el único, Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el único a través del cual puedes tú cambiar. A Él sea toda la gloria. Quiero que me acompañes a primera de Corintios, a la primera epístola de Corintios en el capítulo 4. La primera epístola a los Corintios, capítulo 4. Creo que hoy no vas a tener la Biblia en las pantallas, creo que no hay nadie por ahí, pero yo espero que traigas tu Biblia. Vamos a tener que premiar a los que traigan su Biblia. Pero ¿sabes también qué? Vamos a premiar a los que llegan temprano. Es parte de ser ejemplo. Primera epístola a los Corintios en el capítulo 4, versículo a partir del 9. Yo la voy a leer en la versión 9, pero la que va a estar apareciendo es la 60, no hay mucha diferencia, pero dice, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por los postreros, como a sentenciados a muerte,
porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Esto está diciendo que cada uno de nosotros está siendo observado. Y no solo por aquellos que están a nuestro alrededor. Hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Así que yo te diría, alguien que está con su mirada muy fija en ti es el enemigo. O aquellos a los que él manda. Esos están viendo si lo que tú haces es congruente con lo que tú dices y en lo que tú crees. Entonces tú y yo estamos expuestos al mundo natural, pero también al mundo espiritual, y estamos siendo observados todo el tiempo. Yo te decía, no necesariamente es simplemente me voy a comportar de determinada manera porque hay hermanos míos a mi alrededor. Debemos comportarnos de la manera correcta y adecuada, aun cuando no haya nadie que nos vea, porque siempre alguien nos estará viendo. La mirada de nuestro Dios está fija en nosotros, pero Él quiere transformar nuestras vidas. Hoy rendíamos nuestra voluntad en la mañana, en el tiempo de intercesión. Decíamos, hoy yo rindo mi voluntad. Hoy yo me humillo delante de ti, sabiendo que lo que yo hago muchas veces no es lo correcto o lo adecuado. Entonces necesito sí o sí de la intervención del Espíritu Santo en mi vida. El verso 10 sigue diciendo, nosotros necios por amor de Cristo y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos y vosotros fuertes. Vosotros nobles y nosotros viles. Y aquí lo que se está presentando es un contraste de lo que es contra lo que debería ser. ¿Cuál es nuestra realidad? Según en este pasaje, ¿tú estarías del lado de los flacos o del lado de los fuertes? Del lado de los fuertes. Esa es nuestra realidad. Pero muchas veces ni siquiera nosotros nos sentimos lo que ya somos en Cristo. Hoy veníamos platicando con quien me acompañaba en la mañana al llegar a la congregación, y hablábamos de la libertad que ya tenemos en Cristo. Y muchas veces estamos pidiendo el ser hechos libres, pero la realidad, como decía nuestra hermana Paula, es que yo ya soy libre. Esa es mi realidad. Entonces tengo que actuar en consecuencia de aquello que ya soy, aquello que Dios ya dijo que soy. Pero muchas veces ahí empiezan a radicar las diferencias. Yo me siento de determinada manera porque no estoy dejando que la palabra de nuestro Dios cobre vida en mí. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y él estaba reconociendo su realidad en lo natural, pero estaba viviendo su realidad en lo espiritual. Cuando soy débil en mi carne, entonces el poder de Dios se puede manifestar en mí y entonces soy poderoso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo hacer a un lado lo que yo soy naturalmente para hacer lo que en el espíritu ya soy. Y entonces ahí empieza a haber una diferencia aún en mi manera de hablar. Y eso también deja un testimonio a los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces nosotros nos expresamos de determinada manera y nosotros convivimos con mucha gente todos los días y no toda esa gente conoce del Señor. ¿Cuál es tu hablar delante de ellos? Ay, no, es que si fuese distinto. Bueno, yo diría ese testimonio que estamos dejando es el que deberíamos dejar en las personas. O deberíamos mostrar lo que en Cristo somos. Y eso no se trata evidentemente de evadir la realidad o de negar la realidad. No, es depender de la gracia de nuestro Dios para poder declarar
lo que ya somos en Él. El verso 11 dice: hasta esta hora hambreados y tenemos sed, y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos. Y trabajamos sobrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y respondemos. No, rogamos. A través de esta declaración, Pablo está diciendo: centra tu mirada en Jesús. Porque Jesús nos dio ejemplo de cómo deberíamos comportarnos y cómo deberíamos actuar. Acá está diciendo: estamos hambreados, pero Jesús dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocen, y esta es hacer la voluntad de mi Padre. Así que no tendríamos que estar en esa condición. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Esa es nuestra realidad. El obedecer la palabra de Dios realmente es importante, porque eso va a traer un respaldo de Dios a nuestras vidas y nos va a poder permitir caminar de la manera correcta. También la palabra dice que debemos bendecir siempre y no maldecir. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando alguien viene y nos agrede? Cuando alguien blasfema en nuestra contra o habla cosas incorrectas en nuestra contra, o aún cosas que son mentiras en nuestra contra. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Nos hierve la sangre. Se nos sube el apellido a la cabeza. Ay, sí, dice. Y entonces, ¿cómo reaccionamos? No como Jesús. No como Jesús. Y debemos ser ejemplo. Él nos dejó ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Así que cuando tú y yo estemos en cualquier circunstancia, lo que deberíamos de pensar, y no es simplemente decirlo, es ¿qué haría Jesús en mi lugar? No, es cómo voy a reflejar a Cristo. Porque la obra ya está en mí. Si tú eres un solo espíritu con Él, la obra está consumada dentro de ti. ¿Ya está el amor dentro de ti? Él es amor. ¿Ya está la verdad dentro de ti? Él es la verdad. Así que las cosas que tú y yo deberíamos reflejar ya están dentro de cada uno de nosotros. El problema es que no echamos mano de eso. Seguimos echando mano de lo que nosotros sabemos hacer. Y muchas veces así actuamos delante de Dios. Aún en las cosas en las que deberíamos depender de Él, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos dados a replicar aquellas cosas que funcionaron en el pasado. Si yo hice determinada cosa y me funcionó, la voy a repetir. Y sé que tiene que volver a funcionar. Pero en lo espiritual no necesariamente es así. ¿Qué pasó con Moisés? Primero le pegó a la piedra, ¿no? Y la piedra dio agua. Pero ¿qué pasó en la segunda ocasión? Tenía que hablarle a la roca. ¿Y qué hizo? Dijo: me funcionó la primera y aparte estoy bien enojado, entonces le voy a pegar a la piedra. ¿Y qué hizo la piedra? Dio agua. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se perdió de la bendición. Entonces, habrá cosas que tú replicas y funcionan, pero no es la voluntad de Dios. Debemos de reflejar lo que hacía Jesús. Siempre dependió de su Padre y del Espíritu Santo que moraba en Él para hacer las cosas. Él ni siquiera hablaba de su propia cuenta. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? No hablar de nuestra propia cuenta, porque a veces nos metemos en cada problema. No juzgar. Hay tanto que deberíamos dejar de hacer para ser un verdadero ejemplo. Hoy en la mañana estaba con Dunamis y les decía cómo se llamaba la celebración y nos dijeron: ups, el mensaje
no es predicación, es piedricación. Son piedras lanzadas a otros. No, es una exhortación de parte del Señor, porque Él quiere que tú y yo lo reflejemos. Esa es la esencia del Evangelio, que tú y yo vivamos y reflejemos a Cristo. Dice, ahí sigue diciendo el verso 3: hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonéstoos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí está una de las tantas veces que Pablo está hablando acerca de que debemos imitarlo. Entonces dice, aunque tengan 10,000 tutores o líderes que los lleven de alguna manera, no tendréis muchos padres, y yo los he engendrado en Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y Pablo no estaba tomándose esa posición como para ufanarse, para decir, es que todos estos son míos. No, tú recordarás una palabra que dice cuando estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y no. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir acá. Él está diciendo, hay un modelo que seguir, y si yo estoy fungiendo como un padre, es porque yo estoy imitando a aquel que me instruye para yo poderte instruir a ti. Por eso está diciendo, sigue el mismo camino que yo estoy siguiendo para que tú llegues a imitar verdaderamente a Cristo. Y sigue esas pisadas y caminemos así. Y todos somos ministros delante de nuestro Dios, todos ministramos en su presencia. Así que hay una responsabilidad de todos aquellos que ministramos delante de nuestro Dios, o que tenemos alguna posición dentro de la congregación, de inspirar a las personas a seguir a Cristo. Yo espero que cuando nos veas a nosotros como pastores, tú digas, yo quiero imitarlos, y no todo lo contrario, ¿verdad? No, yo no quiero ser como ellos. Dice la palabra, imitad la fe de vuestros pastores. Y yo esperaría que tú vayas viendo cambios en nuestras vidas, que vayas viendo madurez, que vayas viendo desarrollo en cada uno de nosotros. Pero eso con la única intención de que tú seas motivado a cambiar de la misma manera. Que tú puedas decir, no, bueno, estos yo los conocí hace unos años y eran terribles. Pero ahora ya empiezan a reflejar a Cristo. Y eso te motive a que si Dios pudo hacer una obra en cada uno de nosotros, la puede hacer en ti. Y sí, a veces necesitamos llegar al punto de la humillación delante del Señor para que Él pueda actuar en cada uno de nosotros. Debemos de aprender a hacer a un lado aquellas cosas de las cuales en algunas ocasiones nos ufanamos. Porque aun cuando tú tengas un desarrollo y un crecimiento en lo natural, tienes que hacer a un lado todo eso para que Él pueda desarrollar en ti. Hay una separación de los hijos de Dios. Y Jesús expresó, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que hay una separación de los verdaderos hijos de Dios. No somos del mundo. Pero ¿cuál es nuestra relación con el mundo? Una relación de testimonio. Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, dejando un buen testimonio de Jesús en donde quiera que nos movemos. O seguimos de alguna manera haciéndonos a la manera del mundo. Porque yo recuerdo en alguna ocasión que nos decían, bueno, es que ustedes son de la secreta, no les gusta que la gente que está a su alrededor sepa que son cristianos. Y entonces muchas veces tomamos esa posición y entonces nos hacemos a la forma del mundo para pasar desapercibidos y que entonces no nos señalen, no se levanten en nuestra contra. Pero nuestra responsabilidad es apartarnos del mundo y ser un testimonio al mundo.
¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese querido ahí hacerse a la forma de los fariseos? Y bueno, ahorita estoy con ellos y hago de determinada manera, pero ahora me voy de otro lado y hago de otra manera. Él se mantuvo siempre cumpliendo lo que tenía que hacer, sin importar quién se levantara en su contra. ¿Cuántas veces lo intentaron apedrear? ¿Cuántas veces lo intentaron despeñar? ¿Cuántas veces se levantaron a injuriarlo? Pero Él se mantuvo. Y Él es nuestro ejemplo. No somos de este mundo. Tú y yo debemos dejar un ejemplo y un testimonio a la manera de Dios, no a la manera que yo creo que estos van a cambiar. Porque a veces, en lugar de hablar como Dios hablaría a través nuestro, queremos convertir a las personas de maneras equivocadas. Y tú y yo deberíamos reflejar la esencia siempre de nuestro Dios. A veces el amor es lo que transforma a las personas. A veces lo que la gente necesita es sentir un apapacho, sentirse amada. Y nosotros, en lugar de hacer eso, nos levantamos a criticar, a juzgar, a censurar, a decir: este no se lo merece, este no merece mi amor, este es de determinada manera, pues que se rasque con sus uñas. Y no debería ser así. Tú y yo deberíamos mostrar siempre a Cristo. Leíamos hace un momento: se levantan a decirnos, se levantan a ofendernos, ¿y cómo reaccionamos? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol o por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que en ningún punto está presente nuestra justicia. Es la justicia de Cristo la que debe estar presente en nosotros. No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios en mí. Es eso lo que debe estar presente en nuestras vidas. Entonces eso invariablemente nos hace a un lado a ti y a mí de la ecuación. Si es que nosotros queremos ser un verdadero ejemplo a los demás, no debe estar presente nuestra justicia, sino la de Cristo. No debe estar presente mi fe, sino la fe del Hijo de Dios que obra en mí. Y eso cambia radicalmente las cosas. Ahí mismo en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 26, dice: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que hay una diferencia entre hacer las cosas en mis fuerzas o dependiendo de la gracia. Hay una diferencia entre querer obtener el favor de Dios a través de mis obras o a través de su gracia. Y hay una diferencia en esos dos puntos, porque en un punto soy aprobado y en otro soy reprobado. ¿Qué debe estar presente en mí? La justicia de Cristo, la fe del Hijo de Dios, no mi justicia, porque si es mi justicia, entonces recae en las obras y no en la gracia. Y eso me lleva al lado de ser reprobado. Y entonces el testimonio que estoy dejando en otros o hablándoles a otros, a mí no me está sirviendo de determinada manera.
Tú y yo debemos reflejar a Cristo, hablar lo que Él hablaría, dependiendo siempre del Espíritu Santo, para que entonces siempre tú y yo seamos aprobados en todo lo que hacemos. ¿De qué sirve que nosotros estemos dando un testimonio, yo te lo diría falso a veces, a otros, pero donde ya realmente no están esas personas nos comportamos de manera equivocada? ¿Qué vamos a llegar a ser? Reprobados. Y tú y yo debemos de alcanzar la semejanza del Hijo de Dios y ser hallados, leíamos hace un momento, ser hallados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Tú y yo debemos ser ese ejemplo. Efesios 4, 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que si tú y yo seguimos manejándonos en una vida carnal, y hablar de carnalidad es hablar de naturalidad, o sea, no estoy queriendo que malinterpretes esto, sino si tú y yo vivimos una vida natural, esto es decir, que tú y yo nos guiamos por los sentidos naturales, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, tú y yo entonces estaremos viviendo una vida carnal. ¿Qué debemos hacer nosotros para dejar un buen testimonio? Caminar en base a los sentidos espirituales que hay en nosotros. Es decir, guiados por el Espíritu para poder dejar un testimonio de acuerdo a la revelación que el propio Espíritu trae a nuestras vidas. Ahí radica la diferencia si tú y yo estamos dejando un buen testimonio a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo nos conducimos tú y yo? ¿De manera natural o de manera espiritual? ¿Cómo estamos conduciéndonos el día de hoy? ¿De manera natural o de manera espiritual? Ahí radicará toda la diferencia del testimonio que tú y yo estemos dejando a nuestro alrededor. Te voy a mencionar los sentidos que tú tienes en tu espíritu, los sentidos que tú tienes en tu alma y los sentidos que tú tienes en tu cuerpo, porque debemos caminar de acuerdo a los sentidos espirituales. En tu cuerpo tú tienes una vista, en el alma es la imaginación, lo que corresponde a la vista, y en el espíritu es la fe. En el cuerpo tienes un olfato, en tu alma tendrías una conciencia y en tu espíritu tendrías temor de Dios. En tu cuerpo tendrías un oído o tienes un oído, en tu alma corresponde a la memoria y en tu espíritu corresponde a la esperanza. A la esperanza. En el cuerpo tienes el sentido del gusto. En tu alma corresponde a tu razón y en tu espíritu corresponde a la revelación que trae el Espíritu Santo. En tu cuerpo tienes tacto, en tu alma correspondería a tus afectos y en tu espíritu al amor de Dios que ha sido ya derramado en ti. ¿Cómo debemos manejarnos? De acuerdo a la información que espiritualmente tú y yo recibamos de nuestros sentidos espirituales. Por ejemplo, si yo quiero caminar de manera correcta, dejando un buen testimonio, ¿cómo tengo que moverme? Si yo estoy viendo las cosas en el espíritu, tengo que ejercer mi fe. Y entonces actúo en consecuencia de aquello que creo. Dice la palabra, no nos movemos por vista, sino por fe. Es decir, cambias tu visión natural por la visión espiritual. Y entonces caminas en fe y en fe conquistas y obtienes lo que Él ya te ha concedido. Entonces, si tú y yo tenemos que dejar un buen testimonio y recibir todo lo que Dios nos ha concedido, tenemos que aprender a movernos en los sentidos espirituales que de manera inmediata fueron despertados en ti cuando renaciste espiritualmente. Pasa lo mismo que con los sentidos cuando tú naciste físicamente. Cuando naciste tú ya venías con un oído,
Ya venías con un gusto, con el tacto, con el olfato, con la vista. Que van desarrollando y a veces pervirtiéndose, eso es otra cosa. Pero ya los tenías desde el momento de nacer. Lo mismo pasa cuando tú naces espiritualmente, ya están esos sentidos en ti. Por ejemplo, si yo voy a dejar un buen testimonio y me muevo en el espíritu, entonces voy a manifestar el amor. Y leíamos un pasaje ahí donde decía cómo deberíamos reaccionar aun cuando las personas que están a nuestro alrededor no hagan lo correcto o lo que nosotros esperaríamos. Porque a veces también ahí radica la diferencia. Yo espero que me traten de determinada manera y si no lo hacen ellos están mal. Están mal. ¿Cómo debo manifestar o moverme en los sentidos espirituales? A través del amor. ¿Tú has hecho algo de lo que Dios tal vez podría recriminarte? Pues yo creo que todos, ¿no? No sé por qué la piensas tanto, pero... ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Cómo ha reaccionado hacia ti? Con amor. Te ha perdonado. Dice, en esto se manifiesta el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fueses perfecto para amarte. Te amó cuando eras lo peor de lo peor. Cuando éramos. Ya estoy como hace rato que decía Nadia, vengan más guapos de lo que vienen hoy. Digo, no, pues imposible. Ya vengo lo más. No, no es cierto. Fuera la vanidad. Entonces tú y yo debemos movernos en los sentidos espirituales para dejar un buen testimonio. ¿Cómo vamos a reaccionar? A través del amor, a través de la fe. Vamos a movernos de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Por eso Jesús no decía nada que el Padre no dijera y no hacía nada que no viera hacer al Padre. Había una revelación de lo que estaba sucediendo para que Él pudiese actuar en consecuencia. Se estaba moviendo en los sentidos del Espíritu a través de esa revelación. Si tú y yo vamos a dejar un buen testimonio, por ejemplo, debemos movernos a través del temor de Dios, que es otro de los sentidos espirituales. Y dice un pasaje, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Si te mueves en ese sentido espiritual, estarás caminando alejado del mal, caminando en santidad, dejando un buen testimonio a todos los que te rodean. Así que es importantísimo que tú y yo dejemos de manejarnos en los sentidos naturales para pasar a los sentidos espirituales y que el testimonio que tú y yo dejemos sea el que se espera de ti y se espera de mí. Así que nuestras acciones tienen que ser congruentes. Y yo creo que lo son. Siempre son congruentes nuestras acciones. Porque si tú y yo seguimos manejándonos de manera natural, por eso reaccionamos como reaccionamos. Es decir, son congruentes nuestras reacciones. Porque yo me sigo moviendo en lo natural. Si yo empiezo a moverme en lo espiritual, mis acciones van a ser congruentes con lo que yo estoy, en lo que yo estoy trabajando o en lo que me estoy moviendo. Así que si tú y yo verdaderamente queremos crecer y madurar, debemos ser guiados por el Espíritu. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero cerrar en esta mañana orando por todos aquellos que quieran ser guiados por el Espíritu. Aquellos que reconocen en su vida todavía cosas que deben ser quitadas. De tal manera que dejemos que la obra del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros.